A nivel carrosario más cerca. Bueno, lo dijimos previo a la pausa. Henry Gebrar, economista, es de Bohemio también, pero ahora mismo nos vamos a quedar con la parte de la economía aterrizada a la realidad diaria. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Es a nivel un placer estar con todos ustedes. Cerrando el mes de mayo. Bueno, lo cerramos y lo cerramos con mucho COVID, lo estamos cerrando con empréstitos importantes y el gobierno ha dicho es que yo no tengo de otra. ¿Usted cree que realmente el gobierno no tiene de otra, en términos económicos me refiero? No, efectivamente, mira, sin duda alguna, una de las consecuencias más dramáticas del COVID para la economía, no del ciudadano de a pie, aunque después termina traduciéndose, ¿no? Por impacto sobre la economía de la gente, es en la economía macro, especialmente en las cuentas fiscales del gobierno. El año pasado, al producirse ese desplome de la economía dominicana, una caída de un 6.7%, pues lejos de crecer, las recaudaciones se cayeron y al mismo tiempo hubo que implementar planes de asistencia, de ayuda a las familias más golpeadas por el COVID. Eso no estaba contemplado en el presupuesto. Eso ha provocado pues ese incremento que estamos observando en los indicadores de la deuda. La deuda como porcentaje del PIB ha subido más de 20 puntos en un año y eso es prácticamente atribuible en un 90% al tema del COVID. Henry, buenas noches. Buenas noches. Tomando en cuenta la exposición que ha hecho sobre la pregunta de nivelismo, pero además las restricciones del COVID, todo ese dinero que está dejando de entrar y que se está gastando, aumento de la canasta familiar, ¿cuál es la proyección para terminar el año en dos sentidos? En términos macro del gobierno y también en el bolsillo de la gente. Sí, vamos a vivir un año de transición, un año de un poco paradójico, porque tal como lo presentó la semana pasada el gobierno del Banco Central, la recuperación a nivel macro es más rápida y es más fuerte de lo previsto. O sea, probablemente estamos 3 a 4 meses adelantado en la velocidad de la recuperación. Recuerden la semana pasada, pero eso no fue una sorpresa porque yo lo había anunciado a principios de año. Ustedes verán, en abril el crecimiento de la economía va a superar el 40% ahora, y efectivamente fueron 47%, ¿verdad? 47.1%. Eso se debe a que ya a partir de marzo de este año nos estamos comparando con los peores meses de la historia económica reciente de la República Dominicana. Recuerda que en abril del año pasado se produjo la caída más grande de la economía dominicana desde la Revolución de Abril, o sea, se cayó 29.6%. Lo que es importante es ver cómo se compara de ahí adelante la economía, no versus el 2020, porque está completamente falseado el parámetro de comparación por el COVID, sino con el 2019, porque el 2019 fue el último año normal antes del COVID. Y ahí lo que sí se está observando es un dato positivo, claro, que todavía no ha sido suficiente para recuperar todos los empleos perdidos. La economía está creciendo en torno al 3.1% en comparación con el 2019. Eso es una buena noticia. No es una noticia suficientemente buena porque está apareciendo un fenómeno que no se esperaba con el COVID y que es el que más está impactando a la gente ahora, es la inflación. Todos los precios están subiendo y lamentablemente por ser una inflación importada, hay muy poco que se puede hacer en el corto plazo. Vamos a aclarar lo de inflación importada, por favor, don Henry. Sí, mira, se habla de inflación importada cuando realmente se produce este incremento de precio a través de las importaciones que el país realiza. Aún para productos que se producen localmente, se puede hablar de inflación importada, y ahí el mejor o el peor ejemplo, porque es el que más está castigando ahora de eso, es la carne de pollo.
el pollo se produce localmente, pero yo siempre he dicho que el pollo es una maquila. El pollo se maquila en la República Dominicana porque gran parte de los ingredientes, de los insumos que se necesita para la alimentación del pollo son completamente importados, y hay una situación gravísima en los mercados internacionales. De acuerdo a los índices de precio que publica mensualmente la FAO, la Organización Mundial de los Alimentos, y publica para 6 grandes familias de alimentos los precios a nivel mundial. Y que tenemos que hay 2 rubros que son muy sensibles para la alimentación básica de los hogares dominicanos. Uno que son los granos, los cereales, maíz y soya, están llegando con incrementos de precio que superan el 90% en comparación con el año pasado. Y eso obviamente tiene como impacto que, como son alimentos que se requieren especialmente para el pollo y para el cerdo, termina afectando también el costo de los huevos. Pero por encima de esto, aún peor, el grupo que son aceites vegetales, aceites comestibles, aceite de soya, sí, es el rubro que más incremento ha registrado. Inclusive los precios que había en abril, estamos esperando en los próximos días ya los precios del mes de mayo, pero parece que han seguido subiendo. Estamos llegando a niveles de precio que no se veían desde el año 2008, que fue la última crisis de precios de los alimentos. Esto es una inflación importada. Es que no solamente lo tenemos los alimentos, lo tenemos, por supuesto, en el petróleo. Hemos visto como los combustibles, a pesar de las congelaciones parcial o total de las últimas semanas, como han subido. Pero si ustedes hablan con cualquiera que produzca algo aquí en el país, todas las materias primas están subiendo, todos los metales, la madera. La madera inclusive, bueno, es el commodity que más ha subido a nivel mundial. Es la madera. Es la madera. Entonces, todo eso hace que y no hay es mucho más costoso producir en el país, porque hay ingredientes que tenemos que importar. Y esto es, creo que ahorita, para mí, ese es el principal problema que tiene hoy en día la economía dominicana, porque eso te está poniendo mucha presión sobre las negociaciones salariales, porque definitivamente frente a esta inflación es necesario revisar salario. Ok. Eso te interesa. Dari. Okay. No se escucha. Dale, está mudo. No se escucha. Bueno, Dari está mudo. Vamos a contactar nuevamente a Dari. Bueno, Henry, me preocupa una cosa. Usted dijo que se está recuperando la economía a nivel alto, ¿verdad? Sí. Pero está hablando de un 3.1%. Sí, pero estamos a puertas posiblemente de un nuevo cierre ante el recrudecimiento del COVID-19, nuevas medidas restrictivas. ¿Cómo podría esto impactar la economía que tiene una recuperación a nivel alto, pero a nivel de los bolsillos del dominicano sigue siendo muy recrudecida? Sí, es cierto que frente a esta recuperación positiva de la economía dominicana, se ciernen prácticamente 3 riesgos importantes. Uno lo acabamos de tocar, que es el tema de la inflación, porque obviamente al tener incrementos de precio, la gente pues tiene que ajustar su presupuesto y termina comprando menos de todo. Entonces eso obviamente va a estar afectando el nivel de actividades económicas. El segundo riesgo es lo que ya algunos están llamando, en el caso dominicano, de una tercera ola del COVID. Ojalá no sea el caso, ojalá las medidas que se acaban de anunciar la semana pasada van a permitir de frenar este asunto en el Gran Santo Domingo, que parece donde que está concentrado este rebrote. Sin duda alguna, si pasa en República Dominicana lo acontecido en otros países, sino de países que han desarrollado, como la República Dominicana, su campaña de vacuna, esto pudiese descarrilar esta recuperación económica. Y finalmente hay un tercer riesgo, no le habrá escapado con el calendario, de que mañana se inicia una nueva temporada ciclónica. Correcto. Y cada año esto es algo que ronda y que nos tocó
tocó muy cerca el año pasado y ojalá pues este año se mantenga lo más lejos posible, ¿no? De las costas dominicanas. Entonces creo que esas son los tres factores que pudiesen afectar negativamente en este segundo semestre que estará por empezar dentro de un mes, ¿no? Sin embargo, señor Ebrard, teniendo como referencia el caso de México, en México el turismo es una pieza importante de su economía. No obstante los cuestionamientos y las sugerencias, México nunca cerró sus puertas y de hecho el turismo se mantiene ahora mismo en una posición importante como consecuencia de que nunca se le impidió al extranjero la posibilidad de disfrutar de las playas y demás atractivos de ese país. En Dominicana cerramos todo, estamos como empezando de nuevo, estamos gateando. Entonces, ¿qué puede significar en términos económicos esta tercera ola? Yo creo que ese es el nombre correcto, porque es y quizás para detener el impacto negativo de la tercera ola haya que tomar decisiones importantes que afecten la economía, entre ellas el turismo. Mira, por dicha esta vez, esas medidas que se acaban de tomar, que todavía afectan, o sea, están muy concentradas en el Gran Santo Domingo, ¿no? Mayo y junio son meses flojos para el turismo. A diferencia del año pasado, que cuando hubo que tomar las grandes medidas, ¿verdad? Marzo y abril eran 2 meses de muy alta temporada para la República Dominicana. De cualquier modo, si vemos los datos, nuevamente si nos comparamos con el año 2019, porque ya a partir de ahora, abril y mayo, nos comparamos con abril-mayo del año pasado, nos fue súper bien, porque abril-mayo el año pasado fue 0. 0 en abril, 0 en mayo. Entonces hay que compararse con el 2019, perdón, para ver realmente cómo nos estamos recuperando. Y es cierto que tú puedes observar que poco a poco se está recuperando, pero todavía con los datos de abril, que son significativos, porque abril es un mes importante, estamos apenas un poquito por encima del 50% de lo que fue abril del 2019, que de hecho me pareció una cifra fabulosa, tomando en cuenta lo que ha acontecido con el COVID, me parece muy bueno. Y mira, ahí yo creo que tanto en el caso de México como en el caso de República Dominicana, lo que pasa con el turismo depende mucho más de lo que está aconteciendo en los países que nos mandan los turistas. Claro. Porque de hecho, tuviste que la cifra fue bastante, o sea, no fue tan buena en este primer cuatrimestre, porque Canadá, que durante los meses de invierno es tan importante este mercado como lo es el mercado de los Estados Unidos, pues estuvo cerrado no solamente para República Dominicana, sencillamente los canadienses no podían salir. Y ahí estuvimos perdiendo una porción muy importante del mercado dominicano. Eso no va a afectar en verano. Es posible que ya Canadá empiece a abrir ya en junio los viajes, pero lamentablemente Canadá no es un mercado tan importante en los meses de verano. Henry, saludos por aquí, Dari. Disculpa. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si lo han tratado porque he estado de manera intermitente, pero quisiera saber, a propósito del préstamo que se aprobó recientemente de $300 millones para enfrentar algunas actividades de orden social, si la República Dominicana está en la capacidad de seguir generando préstamos, y si es una estrategia correcta el que la República Dominicana vaya hacia llegar a su tope crediticio para poder enfrentar todo este tema económico de la pandemia, para luego pagar, es decir, tomar para luego, cuando se restablezca la economía, comenzar a pagar. Mira, la realidad es que la respuesta de todos los países, no solamente la República Dominicana, ha sido la misma. A endeudarse, caballeros. O sea, no había otra. No hay de otra. Claro, a partir del 2021 ya se supone
que el manejo empieza a ser un poquito más rígido, porque en algún momento los mismos organismos que te dieron la bendición para incrementar tus deudas, para incrementar tus déficits, pues te van a decir, mira, y ahora, ahora que tú estás saliendo del COVID, ¿qué tú vas a hacer? Por eso es importante, obviamente, que la economía de nuevo esté creciendo. Yo anticipo, ustedes vieron que la semana pasada yo publiqué un trabajo sobre el endeudamiento a marzo, indicando de que la deuda llegaba a 74.8%, ¿no? Del PIB, la deuda consolidada. Yo asumo que fue el mes más alto del año, porque de ahí adelante, por el crecimiento de la economía y el hecho de que una parte importante de lo que se iba a solicitar como préstamo, los bonos soberanos, ya habían entrado. Yo anticipo, obviamente tendremos que ver si se confirma en las próximas semanas, de que a partir de ese nivel alto debería de ir paulatinamente bajando. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte de que el crecimiento es mayor de lo previsto. El dólar, en vez de subir, ha bajado. Acaba de cerrar la tasa oficial del Banco Central para el mes de mayo en 57,09. Abrimos el año en 58,32 y se proyectaba una tasa de 64 para fin de año. Eso es lo que había en el presupuesto inicial y eso se va a tener que cambiar. El Banco Central acaba de publicar el comunicado de la Junta Monetaria y ya oficialmente ha cambiado su expectativa de crecimiento para la economía y habla de manera muy prudente de un crecimiento entre 7 y 8% para este año. O sea que eso es bueno porque lamentablemente vamos a tener que seguir en los próximos meses y probablemente en los próximos años, claro, de manera más controlada seguramente, pero Henry, vamos a tener que seguir endeudando porque hay que seguir invirtiendo. Ay, Dios mío. Henry Gebrat, se ha hablado en varias ocasiones de una necesaria reforma fiscal. ¿Usted qué entiende? ¿Es tan necesaria como nos la dicen? ¿Qué tan conveniente es postergarla? Y entonces, ¿cuándo y cómo debería hacerse? Quizás de manera breve, por favor, abórdeme este panorama. Cómo no, mira, primero, a mí no me gusta ya hablar de reforma fiscal porque suena lo que es, algo desagradable. Yo creo que es mejor utilizar... Sí, no, oye, vamos, o sea, hay que llamar a un gato. Una reforma fiscal no suena a nada simpático, aunque en ese caso pudiera ser una historia muy diferente a los parchos impositivos que hemos sufrido en los últimos 20 años, ¿no? Una reforma fiscal integral, parte de un pacto social, como lo ha llamado el presidente de la República, ya pudiese ser algo diferente, porque estaríamos hablando que además de revisar a la baja la tasa de los impuestos, yo creo que esta reforma fiscal del lado tributario va a significar bajar las tasas de los impuestos. Es la única manera de lograr incrementar los ingresos del Estado. Si el Estado quiere recibir mayores ingresos, que es lo que busca, no se va a lograr si se pretende seguir incrementando las tasas de los impuestos. Hay que bajar las tasas de los impuestos. Dos, conjuntamente con esta reforma fiscal integral, hay que revisar profundamente el organigrama del Estado, de modo que una vez que el Estado haya demostrado que puede gastar mejor, entonces tendrá toda la autoridad para hacer lo que necesita, que es gastar más. En un país como la República Dominicana se necesita más y mejor gasto público. Finalmente, al lado de eso está la reforma de la seguridad social. Como parte de este gran pacto social, la crisis del COVID nos recordó que tenemos tareas pendientes. Hay que incrementar el gasto en salud. El gasto en salud en el 2021 se queda apenas a la mitad de lo que vamos a gastar en pago de intereses de la deuda. Eso no es algo positivo, no es algo aceptable. Del lado del seguro de desempleo, hemos visto cómo no haber podido implementar lo que mandaba la ley, eso ha provocado que
decenas de miles de trabajadores se encuentren sin solución frente al tema del COVID. Y fue lo que obligó a inventar fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, que no estaba en el presupuesto de nadie. Entonces, y finalmente, el tema salarial, que para mí debe ser una parte integral de este gran rediseño, esta reorganización del andamiaje ¿Cuánto sería, económico y social. ¿De cuánto sería ese impacto salarial? Ese aumento salarial. Así. No, mira, obviamente eso hay que hilar bien delgado, porque lo peor que pudiéramos hacer es que este incremento salarial se lo vaya a tragar inflación futura, o aún peor, que se pague el incremento salarial despidiendo a gente. Entonces, creo que eso hay que hacerlo muy bien. Es ampliamente necesario. Yo creo que en el fondo, mis amigos empresarios están conscientes de esto. El costo de la vida es demasiado alto, los precios suben por el ascensor y los salarios apenas están subiendo por la escalera porque no han conseguido la puerta todavía de la escalera. Gracias, Henry Gebrar, economista, por darnos un poquito de luz, por explicarnos casi como párvulos la realidad en esta situación difícil, economía y salud. Gracias, Henry. Vamos, seguimos con más. Bye bye. A nivel Rosario más cerca.